Estamos dialogando con el señor Néstor Abatidaga, que es presidente de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo del Seguro Agropecuario. Hola Néstor, ¿qué tal? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Aníbal? Muy buenas tardes. Es un placer poder estar con ustedes y vertir algunos datos, algunas apreciaciones precisamente sobre ALASA, la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo del Seguro Agropecuario, en un medio tan prestigioso como el de ustedes, que sabemos que llega a un sector muy amplio de toda la sociedad, a la cual nosotros queremos tener siempre un mensaje. Así que a disposición tuya. Bien, muchísimas gracias Néstor. Y también con Marcelo Girardi, que es secretario general de ALASA. Hola Marcelo, ¿qué tal? Gracias por atenderme. Aníbal, buenas tardes. Bueno, adhiero a las palabras de Néstor. Un gusto, como siempre, estar en contacto con ustedes y a disposición para compartir estos minutos de conversación. Bien, muchísimas gracias. Néstor, por favor, comentanos, ¿cuál es la agenda de trabajo de ALASA en este momento? ¿En qué está trabajando ALASA? Nosotros tuvimos que efectuar grandes modificaciones en nuestro plan de acción a partir de la última Asamblea General que realizáramos allá en marzo del 2020, porque justo unos 2 o 3 días después comenzamos con la famosa pandemia y la cuarentena. Entonces nos obligó a realizar todos los tipos de charlas, cursos, conferencias, que lo fuimos llevando adelante, pero todos vía Zoom, lo que es obvio no nos permitía toda esta situación el contacto presencial, pero lo mismo hemos desarrollado una agenda muy interesante para todos nuestros asociados, que son más de 85 en este momento en toda la región de América y Europa, y sobre todo destinado a seguros paramétricos, a nuevas tecnologías, a todas las políticas para indemnización de siniestros. O sea, seguimos capacitando a toda la gente con muy alta concurrencia a través de estas redes, Zoom o alguno de estos sistemas. Claro, afortunadamente ahora comienza la posibilidad de poder movernos, por lo tanto ya tenemos para el próximo mes de noviembre una conferencia en la ciudad de Bogotá, Colombia, y de ahí también iremos a reunirnos con nuestros asociados, que son muchos, en México, porque ahí tenemos realmente, como dije recién, muchos asociados y mucho expertise en todo lo que son seguros de sequía o seguros de inundación de pasturas, ¿no es cierto? Que es algo que falta desarrollar acá en nuestro país, en la región, y estamos muy interesados en llevarlo a la práctica. Y como siempre tenemos la agenda abierta, pues estamos asesorando a aquellos gobiernos nacionales o provinciales que nos lo solicitan para poder desarrollar algún tipo de producto, sobre todo para aquellos medianos y pequeños productores que no tienen a veces la posibilidad de llegar como puede tener un pool de siembras. Entonces hay que generarle productos a medida y que realmente tiendan todos a evitar la fuga de los productores del agro hacia los grandes centros urbanos. Nosotros no tenemos esta misión de dejar que la gente vuelva al campo, vuelva a producir y vuelva a producir alimento, que es lo que estamos necesitando, y para eso estamos nosotros trabajando y bueno, y ofrecemos nuestro servicio, como dije, a todos aquellos gobiernos que así nos soliciten o aquellas instituciones que también lo deseen. Marcelo, ¿qué desarrollo están teniendo los seguros paramétricos en la región? Bueno, mirá, Aníbal, como recién lo comentaba Néstor, sí, deberíamos tomar a México como país insignia en este sentido, porque a lo largo de su historia ha sido el pionero en este tipo de instrumentos o de coberturas del tipo índice o paramétricos. Sobre todo porque la particularidad de México era que los estados provinciales o los gobiernos provinciales contrataban este tipo de coberturas destinadas a las distintas producciones agropecuarias, tanto sea de granos, pero básicamente ganado. Esto yo creo que de la mano también de los avances tecnológicos,
de la democratización que ha tenido el acceso a la tecnología y la baja de costos que también hemos visto a niveles de sensores, a disponibilidad de imágenes, a una cantidad de información que hay, es que está permitiendo que hoy por hoy esos desarrollos que hace años atrás se veían como realmente un gran anhelo, hoy ya son realidad y ya tenemos, por ejemplo, tanto en Brasil, en Argentina, en Uruguay, incluso en países con economías un poco más pequeñas como Paraguay o Bolivia, ya están funcionando programas de seguros del tipo índice o paramétricos, que básicamente se apoyan en la realidad de instrumentos tecnológicos, que pueden ser imágenes, pueden ser mediciones a través de redes de estaciones meteorológicas, o puede ser la elaboración de un índice un poco más complejo, y permiten de esta forma la agregación de esa información y llegar a cualquier tamaño de productor con costos mucho más asequibles y más cercanos a la realidad de lo que es el riesgo puro. Así que yo creo que el desafío, si uno tuviese que marcar la tendencia de lo que se viene por ese lado. Tenemos por delante muchos equipos, hay gente muy capacitada, y lo que tratamos también de brindar desde nuestra asociación es justamente el nexo de acercar experiencias en otros países dentro de Latinoamérica y en otros países a nivel mundial, porque Europa, Estados Unidos, incluso el sudeste asiático, África, hay experiencias que pueden ser de alguna forma tomadas en cuenta y esos aprendizajes que llevaron durante años, poder replicarlos acá en Argentina. Argentina o cualquier otro país de Latinoamérica. Así que en ese sentido creo que es un poco lo que se viene, Aníbal. Son productos e instrumentos que sirven, siempre son mejor adaptados cuando existe un agregador, que puede ser desde una cooperativa, un financiador como un banco, un gobierno que quiere estabilizar sus cuentas fiscales, y también, obviamente, a nivel de productor, cuando quiere tener resguardado frente a estos riesgos sistémicos, como pueden ser la sequía o los excesos hídricos, ¿no? Néstor, ¿vos considerás que el seguro agropecuario está avanzando en América Latina? ¿O qué factores hacen falta para que su penetración sea mayor? Yo creo que ha crecido mucho en estos tiempos. En una gran cantidad de países hay un fuerte subsidio a este tipo de coberturas. Tenemos un caso concreto que es Brasil, donde tiene un seguro que está subsidiado a todo el canal de sus productores agropecuarios. Y en ese sentido lo estaba haciendo Paraguay también hasta hace un año, y después por política restrictiva dejó de hacerlo, algo que nosotros acá en Argentina no tenemos. Pese a todos los niveles de retención y las cargas impositivas, no se devuelve absolutamente nada para que el productor pueda estar cubierto, pero no es solamente para cubrir la producción, porque de esa forma el Estado también se estaría asegurando el cobro de los impuestos sobre los ingresos, porque si no percibe por su cosecha, percibiría por el seguro, y sigue con la dinámica de la inversión en las zonas donde realmente son necesarias, que es el lugar donde se produce, y que hoy por hoy es una fuente inagotable que tenemos de divisas, y que podemos hacerlo todavía mucho más amplio de lo que nosotros estamos haciendo. Se están desarrollando políticas de este tipo en Ecuador, en Perú, en la cual también estamos participando, hemos sido consultados. En México está muy desarrollado el seguro, por ejemplo, de pasturas, y con la cobertura a animales de todo tipo, hacienda bovina, ovina, equina, etcétera, etcétera. Ellos tienen el 98% de la totalidad de todos los animales asegurados, o sea que tienen una cobertura, cosa que acá es prácticamente desconocida, que es lo que tenemos que hacer en el futuro, trabajar en este tipo de seguros. ¿Por qué? Porque cuando hay una sequía para aquel productor que cría ganado, es lo mismo que cuando uno no puede cosechar, porque de última no puede engordar su hacienda, y al no poder engordar su hacienda pierde los kilos, pierde 1 año, 2 años todo el proceso, y a veces quizás la pérdida es tan importante o más que el hecho de haber perdido una cosecha. Pero bueno, en esto hay que concientizarlo, pero es algo que es fundamental.
Y sé que en este momento no se pueden pedir subsidios, políticas de subsidios, pero por lo menos que haya conciencia o que haya algún tipo de incentivo a todo aquel que quiera contratar una cobertura a través de alguna pequeña ventaja impositiva o algún crédito más blando o algo que fuera por el estilo, porque no obstante esto, yo te quiero contar que el seguro de granizo con otros multirriesgos acá en Argentina ha crecido muchísimo y hoy por hoy se está cubriendo más del 55% de las hectáreas sembradas. O sea que hay una cantidad muy importante de coberturas de seguros de, sobre todo granizo, ¿no? Que es lo más común en nuestro país. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando. Aspiro que en el corto y mediano plazo tendremos alguna política de Estado que, yo reitero, no tiene por qué ser solo subsidios, sino incentivos para motivar a que la gente produzca más y no tenga pérdida ante estas catástrofes que puede haber naturales. Claro, correcto. ¿Y qué haría falta, Néstor, para ampliar ese 55% de superficie asegurada sembrada? Y haría falta, reitero, ¿no? Convencimiento. Yo creo que lo que están asegurados es una gran cantidad de los pools de siembra que, dada la diversificación que tienen de sus sembrados, pueden contratar pólizas de multirriesgo. El productor chico lo está haciendo con granizo, helada y algunos otros daños, resiembra, puede ser. Pero lo que estaría faltando es lo que decía antes, ¿no? La política de Estado, de que haya algún tipo de incentivo, de decir, no solo puedo deducir la prima, el costo de la prima de impuesto a las ganancias, sino dar algún tipo de incentivo, es decir, el monto total del seguro, en vez de subsidiarlo, pero por lo menos puede utilizar una parte para pagar impuestos a las ganancias, para pagar el IVA, algo de la prima que uno paga en este concepto. Y hay muchos proyectos, hay ideas. Acá en la provincia de Santa Fe se está trabajando en un proyecto. Mendoza tiene su propia cobertura para los pequeños productores. O sea, de a poco se va generalizando y va habiendo productos y proyectos en estudio y convencimiento de que tenemos que potenciar esto acá porque es en beneficio no solo del productor, sino en beneficio de toda la economía del país. Y Marcelo, para finalizar, los seguros paramétricos requieren de información precisa sobre la situación agroclimática. ¿Cuál es, desde el punto de vista de ALASA, la situación de los sistemas de información de gestión de riesgo en América Latina? ¿Hay algún país en donde los sistemas de recopilación de datos para aplicar al seguro agropecuario estén más desarrollados? ¿Nos podés contar algo al respecto, por favor? Sí, Aníbal, mirá, creo que has dado un poco en la tecla, es la clave, es decir, la información está disponible. En general, como yo te decía antes, la cantidad de información que se generan a través de imágenes, de satélites, cada vez hay más proveedores y hay más y mejor calidad de información. Lo que necesita la industria aseguradora es que esa información esté de alguna forma protocolizada, que sea provista por organismos públicos, que sea de alguna forma de libre acceso, lo más transparente posible. Y eso, como bien vos lo definiste, es un sistema integral de información que tienen que generar los propios estados. En este sentido, yo destacaría el trabajo que viene haciendo Brasil desde hace casi una década, en donde a nivel de política pública tienen dentro de sus pilares del Ministerio de Desarrollo Productivo, del Ministerio de Agroindustria, como sería el equivalente nuestro, tienen claramente definido su pilar de información, su pilar de crédito y su pilar de transferencia de riesgo o de gestión de riesgos, que de alguna forma todo va entrecruzado y va entrelazado para generar una acción más concreta. Asimismo, a nivel del CAS, que es el Consejo Agropecuario del Sur, en donde lo conforman los países como Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay y Brasil, entre ellos también tenemos un grupo de trabajo en donde ALASA también colabora permanentemente y una de las pilares son estos sistemas de información para la gestión de riesgo. Argentina también está aplicando al GIRSAR, que es un programa financiado por el Banco Mundial,
que también tiene sus componentes. Entonces, yo te diría que está todo el mundo trabajando en eso. Obviamente que por ahí los tiempos del sector público y justamente estas cuestiones como la pandemia que cambian por ahí o alteran las prioridades y relegan muchas veces el avance de ciertos proyectos, hace que se demoren un poco y que por ahí los privados funcionan un poco más rápido a veces. Entonces, pero nos hace falta la combinación de ambos sectores porque necesitamos que esa información sea lo más sólida y consistente posible. Creo que de a poco se va a ir logrando, Aníbal, es como planteaba Néstor también, desde nuestra parte aportar nuestro granito de arena, colaborar, generar nexos entre países, compartir experiencias y fortalecer por sobre todo este tema de la institución de la información como justamente uno de los principales, la principal materia prima que necesita la industria del seguro, ¿no? Bien, Néstor Abatidaga y Marcelo Girardi, les agradezco mucho por haber dialogado con nosotros. No, muchas gracias a vos, Aníbal, y que tengan buenas tardes. Muchas gracias.